Buenos días. Se declara abierta la sesión solemne de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat programada para el día de hoy. Académico secretario, sírvase leer el orden del día y hacer el seguimiento correspondiente. El orden del día es punto 1, apertura e instalación del acto. Punto 2, lectura del orden del día. Presentación del candidato arquitecto Teolindo Bolívar Barreto. Punto 4, investidura como académico del arquitecto Teolinda Bolívar Barreto. Juramentación y entrega del diploma y medalla como académico honorario. Punto 5, palabras del miembro honorario. Y palabras de bienvenida al nuevo académico. Punto 7, participación del cumplimiento del orden del día. Punto 8, clausura. Vamos a la presentación del candidato arquitecto Teolinda Bolívar Barreto. A cargo del académico Alfredo Chilento, se invita al académico Alfredo Chilento a hacer la presentación del candidato arquitecto Teolinda Bolívar Barreto. Tiene la Buenos días a palabra todos. el académico Alfredo Chilento. Buenos días a todos. Ya los había saludado. Distinguido académico, presidente Eduardo Burós Castillo y demás académicos y comisionados de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Distinguidos familiares, allegados e invitados de la doctora Teolinda Bolívar Barreto y demás amigos presentes en este trascendente acto académico. Tengo que comenzar expresando que es un altísimo honor y una gran satisfacción personal presentar a Teolinda Bolívar en este acto de su incorporación como miembro de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, de acuerdo a lo previsto en el artículo 8º de la ley, que precisa que, cito, la Junta de Individuos de Número podrá designar miembros honorarios a aquellas personas que por los excepcionales méritos de sus actividades e investigaciones científicas y tecnológicas, culturales o profesionales sean considerados merecedores de tal distinción, condiciones que distinguen a la doctora Bolívar, quien excedit it quod postulavit. Teolinda, la querida Teo, como la llamamos sus numerosos amigos, es egresada de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, al igual que quien les habla en una de las promociones anteriores a los años de 1960. Son más de 60 años de infatigable labor como docente e investigadora, con el más alto reconocimiento nacional e internacional por su trabajo con los habitantes de los barrios pobres autoproducidos de Venezuela y América Latina. Aquí un break personal. Recuerdo con especial añoranza de la época de estudiantes y compañeros de trabajo en el Banco Obrero el amor de Teolinda por su pueblo natal de Tinaco. Voy para el Tinaco. Era una frase recurrente de Bolívar, de Teolinda, cada vez que disponía de tiempo para él. ¿Qué tiempos aquellos, Teo? Desde entonces, ella ha entregado su vida al estudio y conocimiento profundo de los barrios pobres urbanos autoconstruidos y de sus pobladores, como he señalado, en Venezuela y varios otros países latinoamericanos. Nadie le quita el honor de ser la más calificadora investigadora de la materia, no solo por ser estudiosa y acuciosa, sino por sus vivencias y convivencias con los habitantes de los barrios. Hablar de barrios pobres urbanos y sus vicisitudes y vivencias en América Latina es hablar de Teolinda Bolívar, sus estudios y sus escritos. Su tesis de doctorado en 1987 de la Universidad de París-Créteil, a producción du cadre bâti dans les barrios a Caracas, un chantier permanente, ya reflejaba la magnitud e importancia de sus investigaciones sobre el tema de la construcción de los barrios. Como ella bien señala, una obra en permanente construcción. Dedicación que será refrendada en el trabajo por ella coordinado, densificación y vivienda en los barrios caraqueños,
contribución a la determinación de problemas y soluciones que obtuviera el Premio Nacional de Investigación en Vivienda en 1993. En noviembre de 1991 se celebró en las instalaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos CELAR, organizado por la Universidad Central de Venezuela, el gobierno de Venezuela, con apoyo de la Fundación para el Progreso del Hombre y otras instituciones privadas, tanto extranjeras como venezolanas, coordinados por las profesoras Teolinda Bolívar y Josefina Baldó, el primer encuentro internacional de rehabilitación de los barrios del tercer mundo, en el cual se debatió sobre los medios para incrementar los niveles de accesibilidad a los servicios públicos y la llamada consolidación o rehabilitación de los barrios. De la reunión surgió la Declaración de Caracas, suscrita por los altos funcionarios representantes de los países asistentes a este encuentro. Quizás esta fue la última reunión sobre el tema en que participaron funcionarios del gobierno de Venezuela. Resultado del encuentro fue la publicación La Cuestión de los Barrios por Monte Ávila Editores, Fundación Polar y Universidad Central de Venezuela. Luego, en 2011, publicó el libro Desde Adentro, Viviendo la Construcción de las Ciudades con su Gente, editado por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos, o OLACSI, que reafirma el contacto directo de Teolinda con los habitantes de los barrios. Así se presenta este libro. Los pobres, con sus tiempos y lugares, con sus involuntades y sin darse cuenta, han hecho con proezas inexplicables a los ojos de quienes racionalizamos la creación sistemática del espacio, nuestras ciudades. Y es que pocos fueron testigos de cómo hacedores en condiciones de extrema precariedad, pero con saberes, motivos y disposiciones, dieron inicio y dieron paso porque quisieron vivir, permanecer e identificarse a la constitución de autoproducciones para la ciudad, de barrios para la ciudad, de otras ciudades para una misma ciudad. Fin de la cita. No estamos hablando de una investigadora que simplemente consulta fuentes, coordina encuestas y escribe artículos. Se trata de alguien que ha convivido largas horas y días con el objeto de su investigación, con los que dedican esfuerzos supremos a la construcción de su propio alojamiento. Esos que a lo largo de 40 o 50 años han duplicado la capacidad de los sectores públicos y privados en la producción de alojamiento para los sectores populares. Pero nuestra presentada también está consciente de las dificultades y peligros que permanentemente acechan a los pobladores de los barrios, especialmente a los de las empinadas barriadas caraqueñas. En una extraordinaria y conmovedora entrevista publicada en julio de 2003 en el blog irenes.net de la Asociación Modus Operandi de Grenoble, Francia, declaró: yo creo que construir ciudades equitables contribuiría enormemente a la paz. Un ejemplo, dar espacio público a la gente. Si no hay espacio público, como es el caso de los barrios, ¿cómo se va a hacer? En el caso de Caracas, para ir de un punto a otro del barrio, a veces se tiene que subir lo equivalente a un edificio de 40 o 60 pisos sin ascensor. Eso no es vida humana. Pero para poder llegar a hacer que eso se disminuya a 10 pisos, tienen algunos casos que destruirse la mitad del barrio. Entonces la dificultad es a dónde ir esa gente y cómo va a ir. Otro ejemplo, si ocurre un terremoto, nosotros lo hemos advertido, como lo que dice Gabriel García Márquez, es una muerte anunciada. ¿Qué va a pasar? Las casas de los barrios pueden verse muy pintorescas, muy bonitas, pero en el fondo se necesitaría que fueran
estudiadas cada una de ellas para ver cómo se hace para reforzar no solo los cimientos de la casa, sino también al barrio. Anoche hubo un ventarrón terrible y me contaron dos personas que viven cerca de los barrios que el viento se llevó varios techos. Si hay un terremoto, sería una inmensa tragedia. Esto lo decía Teolinda en 2001. Han pasado 20 años y sigue sin hacerse nada para salvaguardar la vida de los barrios caraqueños, y un gran terremoto nos asolará en cualquier momento del presente siglo, como lo ha advertido un pronunciamiento del Grupo Orinoco en abril de este mismo año. Pero los barrios están allí y allí seguirán. A falta de políticas urbanas acertadas y de políticas de vivienda dirigidas no solo a la producción de viviendas mercancías, sino a la creación de condiciones para un alojamiento apropiado de la población, la gente ha ido resolviendo de manera progresiva su problema de hábitat con una lógica impecable, invadiendo terrenos dentro de los límites de la ciudad y cercano a los lugares de trabajo a donde se pueda obtener sustento para la familia. Esto mientras las innumerables instituciones públicas de vivienda construyen supuestas viviendas dignas en los lugares más inapropiados, creando nuevos problemas sin resolver definitivamente ninguno. Así no es posible ganar la batalla a las invasiones y al crecimiento de los barrios. Lo que demuestran las diversas políticas aplicadas durante el siglo XX y lo que va del XXI y los resultados obtenidos es que el llamado problema de la vivienda no se resuelve construyendo masivamente viviendas completas. Hay que aprender de esa mitad de la población que ha resuelto con sus propios y escasos recursos sus necesidades de alojamiento. El Estado solo debería concentrarse en la reducción de la vulnerabilidad e infraurbanización de los barrios y en ofrecer tierra urbanizada para la construcción de viviendas de desarrollo progresivo. Pero la pobreza no es una patología de fácil tratamiento ni de curación a corto o mediano plazo. Venezuela ha sufrido un proceso de retroceso en todos sus indicadores económicos y sociales desde la devaluación monetaria de 1983 y muchísimo mayor en lo que va de este siglo XXI. Las cifras récord de desempleo y subempleo y la pérdida acelerada de la calidad de vida son condiciones tremendamente negativas para el apropiado alojamiento de la población y para el desarrollo de capacidades resistentes frente a la vulnerabilidad creciente, cuya recuperación requiere de largos periodos de políticas acertadas y de retorno a la democracia política, económica y social. Venezuela sigue siendo un país extremadamente vulnerable, insostenible y en grave situación de riesgo político, social, económico, ambiental y ético. Esto sobre todo. Volvamos con nuestra presentada. En artículo publicado en el reconocido portal web ProDaVinci en noviembre de 2021, Teolinda dejó este testimonio. Después de nuestra remembranza y ese caminar pausado de al menos 5 décadas por los hacedores por obligación, queremos dejar una palabra que acompañe a los que nos lean. Los barrios urbanos llegaron para quedarse y han sido el producto de nuestro abrupto proceso de urbanización en el siglo XX, haciendo que una parte importante de la misma no haya podido acceder a la oferta de vivienda de las instituciones gubernamentales y menos todavía al mercado privado. Como lo hemos dicho, la casa es un bien que puede ser producido con herramientas sencillas y una proporción importante de fuerza de trabajo. De allí que siendo una necesidad obligación que quienes no pueden comprársela se la fabriquen ellos mismos con ayuda de otros cuando se requieren especialistas. Esto es lo que llamamos vivienda autoproducida
y que da lugar a los barrios autoproducidos. Fin de la cita. Ahora que ya hemos expuesto el sentido y contenido del trabajo duro y trascendente, responsable y consecuente de Teolinda, me corresponde presentar unos pocos de los muchos datos importantes de su larga y meritoria hoja de vida, aunque como dicen, Teolinda no requiere presentación. Recién graduada, se desempeñó como arquitecto de la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano del Área Metropolitana de Caracas, para luego pasar al Banco Obrero, donde en 1969 fundó y fue jefe del Departamento de Urbanización y Equipamiento de Barrios, creado para emprender la tarea de analizar los barrios urbanos venezolanos, su mejoramiento y dotación de servicios y equipamiento. Allí comenzó su larga relación con los barrios y sus pobladores, aunque luego el Banco Obrero sustituyó esa experiencia con el programa de construcción de módulos de servicio. Entonces, en 1973, nuestra presentada ingresó como investigadora y docente en la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Este trabajo le permitió una constructiva y permanente relación principalmente con otros investigadores y redes europeas y latinoamericanas. En la FAO, en el 2004, creó el Centro Ciudades de la Gente, del cual fue fundadora y coordinadora, y en el que se ha mantenido como mentora de nuevos investigadores y construyendo relaciones con un importante número de países. En el 2006, con auspicio del CITED, Red 14B, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB y la Fundación Charles Leopold Meyer, se publica Barrios en Transformación, práctica de rehabilitación, revitalización y reasentamiento, compilación realizada por Teolinda Bolívar, que recoge 4 exitosas experiencias latinoamericanas vinculadas con investigaciones comparativas. Comunidad Los Manantiales, San Salvador, El Salvador, de Juan Francisco Serrarols, Barrio San Isidro, La Habana, Cuba, de Ramón Collado, Manuel Coipel y Tatiana Cordero, Barrio Julián Blanco, Caracas, Venezuela, de Teolinda Bolívar, y la Nueva Quinta Montevideo, Uruguay, de Álvaro Trillo. Más tarde, en 2016, en el marco de la celebración de los 75 años de creación de la Escuela de Arquitectura de la UCB, el Centro Ciudades de la Gente presenta la magnífica colección Ciudades de la Gente en América Latina y el Caribe, compuesta por 4 volúmenes, resultado de investigaciones sobre temas urbanos realizados por el Grupo de Trabajo Hábitat Popular e Inclusión del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO, la Universidad Federal de Río de Janeiro, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. La colección parte de la condición y necesidad de guardar la memoria del proceso de trabajo sobre 2 temas: el hábitat popular y la inclusión social, donde la academia participa y trabaja en forma conjunta con las comunidades y aporta con su conocimiento a la construcción de un hábitat diferente y de acceso para todos. Los 4 tomos que componen la colección tienen los sugerentes títulos: Casas de infinitas privaciones, Germen de ciudades para todos, de Teolinda Bolívar, Mildred Guerrero y Marcelo Rodríguez, coordinador. Ciudades en construcción permanente, Destino de casa para todos, de Teolinda Bolívar, Marcelo Rodríguez y Jaime Erazo, coordinadores. Procesos urbanos en acción, Destino de ciudades para todos, de Pedro Abramo, Marcelo Rodríguez, Jaime Erazo, coordinadores. Y Ciudades populares en disputa, Acceso a suelo urbano para todos, de Pedro Abramo, Marcelo Rodríguez y Jaime Erazo, coordinadores. Regresando a la obra de Teolinda, además de superar
organizaciones venezolanas ligadas a su condición profesional, docente y de investigadora activa. Teolinda forma parte de asociaciones de redes como la Asociación de Investigación Cooperativa Internacional Arci París desde 1993, de la Red 14B Viviendo y Construyendo, del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CITED desde 1989, de Habitat International Coalition, Movimiento Global por los Derechos Humanos al Hábitat y la Justicia Social relacionados con la vivienda y la tierra, tanto en áreas rurales como urbanas, del Grupo Latinoamericano de Investigación Urbana desde su constitución en 1978, siendo su coordinadora en el periodo 78-79 y miembro del comité organizador de la segunda reunión del grupo realizada en Caracas en noviembre de 1979. Forma parte de la Red Solidaria de Comunidades Autónomas RESCA desde 1994 hasta el presente, y desde su creación en 1994 hasta la fecha del Grupo de Investigación Espacio Urbano y Derecho, IRBUS, una red global que reúne académicos de diversas profesiones, juristas, geógrafos, sociólogos, politólogos, arquitectos, urbanistas, ambientalistas interesados en la interfaz entre el derecho y la urbanización, dependiente de la Asociación Internacional de Sociología, ISA. Ha recibido todos los reconocimientos más importantes de la Universidad Central de Venezuela y de otras universidades nacionales y extranjeras, así como el Premio Nacional del Hábitat en 1998. Una distinción muy especial fue el UN Habitat Scroll of Honor Award de 2003, pergamino de honor de ONU Habitat, creado en 1989 para alentar y reconocer a los países, gobiernos, organizaciones e individuos que han hecho grandes contribuciones al desarrollo de la vivienda. Es el premio a asentamientos humanos más prestigioso del mundo, otorgado por el reconocido Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat, que ha reconocido a 192 iniciativas en todo el mundo desde su inicio en 1989. Además, nuestra representada recibió en 2018 la muy honorable Orden de Palms Academics, Orden de las Palmas Académicas, una exclusiva condecoración que otorga la República de Francia a académicos y personalidades nacionales e internacionales por los reconocidos méritos en los campos de la cultura y la educación. Estimados académicos, invitados y amigos, con estas palabras de presentación me permito dar una calurosa bienvenida como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat a la doctora arquitecto Teolinda Bolívar Barreto. Bienvenida, querida Teo. Muchísimas gracias al académico Alfredo Silento. Ahora pasamos al acto de juramentación. Tiene la palabra el secretario académico Alfredo Abella. Sí. A continuación, el acto de juramentación del arquitecto Teolinda Bolívar Barreto como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Tiene la palabra el académico presidente Eduardo Buró para tomar el juramento. Se agradece apagar todos los micrófonos, menos el presidente y la académico Teolinda Bolívar. Arquitecta Teolinda Bolívar Barreto, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la ley y reglamentos de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat? Lo juro. Si así lo hiciere, que Dios, la patria y la academia os lo premien, sino que os lo demanden. La medalla y el diploma que le son entregados son símbolos de su investidura y constancia de su incorporación como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. La medalla es su distinción como académico
e insignia de uso obligatorio en todos los actos protocolares y solemnes de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y de las academias. Gracias. Tiene la palabra el secretario académico Alfredo Abella. Sí. A continuación, palabras del miembro honorario, el discurso de la incorporación académica como miembro honorario de la arquitecta Teolinda Bolívar Barreto. Tiene la palabra la académica arquitecta Teolinda Bolívar Barreto. Honorable presidente y miembros de la Ilustre Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, queridos amigos, colegas y familiares. Para mí es un honor ser recibida por la Academia de Ingeniería y Hábitat, Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Nunca me imaginé en mi inesperada carrera profesional llegar a ser miembro de una academia, y menos todavía que mi trabajo de años, nada menos y nada más que sobre las ciudades y los barrios de rancho, fuera reconocido de esta manera. Pienso que expresar algunos apuntes sobre mi camino profesional puede ser útil en esta ocasión, no solo para revisar el trayecto recorrido a lo largo de varias décadas, sino también como un homenaje a la gente que me ha acompañado en ese caminar. Algunos de ellos están aquí. En los años 60, recién salida como arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, me gradué en 1959. Pensé que sería fácil, con mi saber profesional, decisión y pasión, encarar la tarea de habilitar los barrios de rancho existentes en las ciudades venezolanas. A fines de esa década, tuve la oportunidad de dirigir una experiencia de habilitación en el Departamento de Urbanización y Equipamiento de Barrios del Banco Obrero. Eso fue creado especialmente para eso, en 1968. No obstante, por motivos principalmente políticos, al año de haberla empezado, 1969, me sustituyeron en la dirección. Quisiera añadir que para estimular la participación de la población involucrada, utilizamos el método que consideramos más adecuado al caso que teníamos entre manos. La educación como práctica de la libertad, creado por el brasileño Paulo Freire. Los que dirigían el país y en consecuencia la institución donde trabajamos no compartían nuestros criterios y, como dije antes, nos pusieron fuera. Salimos con las tablas en la cabeza, como se dice coloquialmente. Ahora reconozco mi ingenuidad al creer que podía emprender la habilitación de los barrios urbanos venezolanos, dándome por entero una tarea que lleva en sí misma las diferencias socioeconómicas de nuestra sociedad. Desde entonces, mi quehacer profesional ha estado casi totalmente dedicado a conocer el medio autoproducido por sus habitantes para mejorar las condiciones físicas de esos territorios. Aprovecho esta oportunidad con un público formado principalmente de ingenieros y arquitectos para expresar en breves palabras cuál ha sido mi postura y creo mis aportes al conocimiento de los barrios urbanos. Para ello me basaré en las investigaciones principalmente realizadas desde la Universidad Central. En una ocasión como esta quiero recordar lo que me viene a la mente y me parece más resaltante. Empezaré por un hecho que también percibimos en el momento actual. Al emprender trabajos de habilitación de los barrios, no se toma en cuenta lo ya realizado, ni siquiera lo ya experimentado. Incluso cuando algunas experiencias estén escritas y publicadas en revistas y otras publicaciones científicas, pareciera que estas no existen, no se leen y menos todavía se toman en cuenta. ¿Es olvido o es una forma de ignorar lo que otros ya encontraron, incluso dejándolo por escrito? Por otra parte, entre los que quieren dedicarse al tema de los barrios y su habilitación, igualmente hay oportunistas
que aparecen cuando menos se les espera. En algunos casos no les importa aprovecharse hasta de la gente que vive en esos territorios construidos. Creo que puede ser la ocasión de hurgar en esto último, en parte para ayudar a los pobladores del barrio, los hacedores, como los hemos también identificado nosotros, y otros que se han convertido en sus defensores para contribuir a que quienes viven en los barrios tengan el puesto que les corresponde en la actual sociedad urbana venezolana. A pesar de que los territorios construidos donde habitan sean menospreciados por amplios sectores de la población. Aunque parezca muy ambicioso y desborde nuestras posibilidades como profesionales comprometidos, buscamos contribuir a igualar las condiciones de vida de todos los citadinos actuales. Quiero reiterar que el camino que he privilegiado en mi actuación en los barrios ha sido principalmente conocerlos desde adentro, estando en ellos y con su gente, y si fuera necesario y posible, incluso vivir allí. Antes de continuar, quiero expresar mi gratitud al antes sector de estudios urbanos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela por habernos permitido crear grupos de investigación sobre los barrios, incorporando tanto a profesores y estudiantes como a habitantes de barrios. Necesito también mencionar el Instituto de Modelos y Materiales INMES de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, siempre dándonos apoyo con sus inolvidables profesores, entre ellos el ingeniero Enrique Castilla, quien nos abandonó ya. También quiero aprovechar esta ocasión para recordar al profesor Enrique Arnal, ingeniero y de la Universidad Central de Venezuela y de la Facultad de Arquitectura. Y también al ingeniero Rodolfo Sancio Traustino de la Universidad Simón Bolívar, quien nos metió la mano ayudándonos en todos estos trabajos. Recordemos también los tiempos de la Red Solidaria de Comunidades Autónomas, RESCA. Además, quiero mencionar como un hecho importante en la UCB la creación del Centro Ciudades de la Gente, aprobado por el Consejo Universitario en junio de 2004 y propuesto por el decano de la FAO en aquellos tiempos, arquitecto Agner Colmenares. No fue idea nuestra, del equipo de nosotros. Deseo igualmente destacar que este recorrido no lo he hecho sola. Siempre he estado acompañada. No solo he trabajado con colegas profesionales, sino con gente sencilla, algunos productores de ese medio ambiente construido. También he compartido con otros testigos de ese prodigioso cambio ocurrido en Venezuela del siglo XX. La transformación de un país rural a un país urbano, como muy bien lo desarrolla en la publicación que va a salir Arturo Almandos. Como equipo consideramos que aún se necesita indagar cuál ha sido la fuerza que en nuestro país ha permitido la creación de lo que llamamos ciudad-barrio. Eso está en Bolívar 98. Me encuentro entre aquellos que hemos vivido el paso de un país rural a un país urbano, como lo decía Alfredo en su reciente intervención. Yo soy de Tinaco, un pueblo llanero, muy querido y algunos de ellos, de los que están aquí, lo conocen. Pero ese pueblo lo tuve que dejar para estudiar. En aquellos tiempos, yo nací en 1935 y luego, cuando tuve que estudiar a partir del bachillerato, ya no podía en aquel pueblo y tuve que irme a Valencia y después me vine a Caracas a estudiar. En este trajín no puedo olvidar a colegas y alumnos venezolanos y extranjeros interesados en estudiar los barrios y su transformación. Entre estos principalmente Iris Rosas, que está aquí con nosotros, Mildred Guerrero, que pronto viene, Ana Hanche, Teresa Ontiveros, Oscar Hernández, Julio de Freitas, Fanny Díaz, Armando Gutiérrez y unos que estuvieron muy cerca de mi trabajo,
en mis comienzos como Roberto Briceño León y otros que se anexaron más adelante con los cuales pude contribuir como Carolito Camacho. Permítaseme mencionar entre estos al lucevista venezolano Pablo Molina, quien fue uno de mis alumnos y que está aquí con nosotros. Hoy profesor universitario, y también quiero mencionar a un ingeniero arquitecto, Samuel Remí, que lo conocí cuando vino en intercambio. Sería injusto si en este recuento dejar en el olvido a mis amigos franceses y suizos, que no solo estuvieron con nosotros, sino que contribuyeron a quitarnos la imagen que nos endilgaban algunos colegas universitarios, sí, es verdad, algunos colegas universitarios, de no trabajar el tema científicamente. Entre los franceses voy a permitirme mencionar a los profesores Paul-Henri Chombar-Delot y Henri Cohn, a quien conocí por medio de la destacada socióloga venezolana y ucevista Janet Abuamat. Asimismo a Pierre Calam de la Fundación Charles Leopold Mayer por el progreso de la humanidad. En Suiza, en la Escuela Federal de Lausanne, hay Pedracine, entre otros, quien trabajó algún tiempo en Caracas e hizo equipos con la profesora Magali Sánchez del Instituto de Urbanismo. Sería incompleto este recuento si no menciono a los habitantes que nos enseñaron cómo construían sus casas, entre ellos a Rosina María Rodríguez, Juanita Naranjo, Gregoria García, Edmundo Rondón, Arturo Ledesma, Belkis Moncada y tantos otros. Con estos autoproductores aprendí, por ejemplo, cómo construyen los hogares donde habitan y hasta cómo sobrevivían o sobreviven en momentos de urgencia económica. Cómo satisfacían el hambre de los miembros de la familia. Recuerdo que me contaron que comían pan viejo mojado en guarapo, no, ni siquiera en café. No puedo omitir en mis fuentes de conocimiento los encuentros con colegas y en general personas interesadas en el tema de los barrios, tanto en mi país de origen como en el extranjero. A este respecto quiero remontarme a las décadas de los 70 y 80 del siglo XX, cuando se organizó en Jalapa, México, un seminario interregional África-América Latina sobre asentamientos humanos marginados. Como lo dije, los responsables. Los responsables eran Jacques Buñicur y Jorge Enrique Ardoy. Ellos decían en uno de los escritos, fue un acontecimiento poco frecuente, es una cita de un texto de ellos. Como se desprende de lo relatado, mi crecimiento académico y humano ha ido de la mano de los que viven o se interesan por la gente sencilla en las ciudades contemporáneas, que viven y que conocemos en nuestro país como barrio. Para hacer breve este cuento, me limitaré a comentar y hacer referencia a algunos de los artículos que abundan sobre lo relatado, que pueden ser consultados por los interesados. También aludiré a la importancia que tuvieron en mi proceso estas publicaciones y su discusión previa en reuniones locales y en el extranjero. Creo que comenzar a publicar fue como sacar del fondo de un baúl, el baúl de la abuela, el tema de los barrios urbanos, visibilizarlo. Puede ser que lo escondíamos, quizás teníamos vergüenza de los barrios y su gente. Tal vez por eso era tan difícil hablar de ellos y más en el medio científico internacional. En abril de 1973, en una reunión en París, invitada por el profesor Chombar-Delot, a quien ya mencioné, di ese paso. Pusimos en la palestra el tema de los barrios urbanos venezolanos como algo importante en la solución del problema de la vivienda por los propios usuarios. Como decía el profesor Chombar, la necesidad, obligación de tener un hogar era satisfecha por los propios necesitados, a pesar de ser de la población que sufre infinitas privaciones. Eso está contenido en dos artículos, uno en francés en el 76 de Chombar-Delot y otro mío aquí, mimeografiado del año 73. Pienso que eso fue el comienzo
a partir de ahí nació el atrevimiento de hacer indagaciones, sola o acompañada de científicos sociales sobre los barrios capitalinos. Unos que podríamos calificar de exploratorias, otras con grupos interdisciplinarios e interfacultades cercanos a la investigación científica. Al principio describíamos lo encontrado y nuestros amigos sociólogos se encargaban de publicar análisis basados en ella. Entre estos, véase Lovera del año 83. Progresivamente pasé a formar equipos de investigación y seguidamente dimos a conocer a la comunidad científica nacional e internacional nuestros humildes aportes constituidos por opiniones sobre el proceso de producción de los barrios que eran desconocidos o mal vistos, o tal vez secretamente escondidos, pues a los barrios solo se le destacan o destacaban principalmente sus rasgos perversos, como por ejemplo que ahí viven y actúan los malandros, o que son los lugares más peligrosos de las ciudades venezolanas. En un determinado momento empezamos a insistir en la necesidad de reconocer los barrios, ese medio ambiente construido, autoproducido. Véase Bolívar 86. Destacamos la creatividad que los acompaña y la diferencia entre barrios de la Venezuela rural y la Venezuela urbana. Principalmente, estas diferencias se estriban en los barrios construidos en el siglo XIX y principios del XX, antes de la explotación petrolera. Asimismo, introdujimos la hipótesis de que muchos de los barrios se iban haciendo adultos, y de ahí la importancia de la transformación del rancho en la casa de barrio. Con esto pretendimos diferenciar los ranchos de posesión en los terrenos ocupados, los 4 palos y un plástico, y el crecimiento horizontal y vertical de la casa de barrio. Esto está contenido en Bolívar 86 y 94. Es posible que al llegar a estas conceptualizaciones fuera resultado de las experiencias de investigación con científicos sociales. Personalmente considero que la tesis realizada por mí, a la cual aludió ya Alfredo Silento, bajo la dirección del profesor Henry Kwan, me ayudó a pasar de la descripción al análisis. Eso fue en 1984-85 y presentada y defendida en el 87 en París. En esta tesis traté de la construcción permanente de los barrios y su relación con la industria de la construcción. La industria de la construcción fue una investigación realizada aquí en la Facultad de Arquitectura por los institutos el Instituto de Urbanismo, el IDEC y la Escuela de Arquitectura con el sector que ya dijimos, sector de estudios urbanos. Destacamos también la relación micro-macro y, si se entiende mejor, local-global, es decir, los barrios y la industria de la construcción. Volviendo la mirada a lo que decíamos en párrafos anteriores, quisiera rememorar ese inicio que yo escribí en el libro que mencionó ya Alfredo Silento, Viendo los barrios desde adentro. Al comienzo de nuestra aventura nos acercamos curiosos y deslumbrados por todo lo que veíamos hacer o habían realizado personas y familias en general muy pobres en los territorios construidos que ellos estaban produciendo. Buscamos la luz que nos ayudara a encontrar claves de una situación algunas veces incomprensible. ¿Por qué los pobres han producido y siguen produciendo más hogares que todos los promotores públicos y privados juntos? ¿Cómo podían estas personas sin recursos económicos llevar a cabo la descomunal hazaña de hacer ciudad con las manos y herramientas simples? Conocer y analizar la situación lo más rigurosamente posible, pero con sus hacedores nos ha ido permitiendo y nos ha llevado, sin darnos cuenta, a construir caminos de encuentro y a veces también de desencuentro, donde hemos ido develando algunos de los hilos conductores de un proceso que siempre hemos valorado y defendido por venir de las familias y personas pobres de nuestra sociedad en los últimos siglos. El genio y la inventiva popular nos ha dado lecciones de vida
a quienes hemos sido formados en la academia, arquitectos, urbanistas, ingenieros y muchos otros profesionales que hemos vivido las profundas transformaciones del medio ambiente construido, y no podemos menos que reconocer este resultado. Recientemente, al leer uno de los libros del jesuita, teólogo residencial en El Salvador desde 1957, John Sobrino, redescubrimos que allí en los barrios, creados por lo que llamamos hacedores de ciudad, en esas áreas de las ciudades y metrópolis contemporáneas donde viven los que menos recursos tienen de nuestra sociedad, está la luz que buscamos. Y citando a John Sobrino, él dice: en el mundo de los pobres existe una luz que hace ver a la inteligencia contenidos que difícilmente se ven sin esa luz. La luz no es aquello que se ve, pero es aquello que hace ver. Eso está en John Sobrino del año 2000. Encontramos que esa gente, una creatividad y dinámica cultural que sorprende a todos, pero que pocos reconocen y valoran en su esencia desafiante. Esa gente que ha contribuido a crear establecimientos humanos y urbanos sin disponer de los recursos tecnológicos y profesionales. La resultante material de esa producción es lo que hemos llamado en algunos de nuestros escritos, y que ya lo dijimos, la magia de las infinitas privaciones. Los barrios producidos son parte importante de los establecimientos humanos de este siglo y del siglo pasado, que indudablemente adolecen de muchas carencias, compensadas por la utilidad que brindan, no solo a sus habitantes, sino también a la sociedad en general. Esos barrios producidos por los hacedores de ciudad, véase el libro muy bueno publicado con los escritos de ellos de 1995. Esos barrios llevan la impronta de una cultura que rescata al ser trabajador, que no le tiene miedo a los desplazamientos a pie, tampoco los inconvenientes de algunas veces vivir frente al peligro inminente de que su casa puede inundarse o colapsar, entre otros riesgos, que diseña sin ser arquitecto diplomado ni artista consumado. Ese ser humano nos enseña la humildad, modestia, resignación, sin ser sumiso, pues en él y en ellos se verifica la rebeldía de vivir en la ciudad, en las metrópolis, o como quiera llamarse. Lo han hecho contra viento y marea, conscientes de lo mucho que falta en su hábitat urbano y que estas carencias solo podrán subsanarse si el Estado les ofrece la ayuda necesaria. ¿Cuántas cosas leemos en nuestros conjuntos de edificaciones? En casos como el de Caracas, en esos macizados, como los nombraba Federico Villanueva, nuestro gran profesor de la Facultad de Arquitectura, al extremo y a menudo de no dejar espacio entre esas edificaciones para la circulación peatonal. Con no poca frecuencia hay que pasar a través de la casa de un vecino o familia para llegar al hogar. En las casas de 1, 2, 3 o 4 plantas puede leerse algo así como un rechazo al edificio o bloque de muchos pisos que irrumpió en nuestras latitudes ya entrando en el siglo XX. Hay tanto que parece querer decir ese hábitat. Algunas veces esas estructuras parecen hablar, gritar, desafiar. A lo largo de estas décadas, variadas lecturas e interpretaciones sobre los barrios han sido escritas, pero el ruego de que se les haga lo que sus habitantes no han podido resolver por carecer de capital necesario o los conocimientos técnicos y profesionales se queda en plegaria sin respuesta. ¿Por qué no reconocer el producto resultante? Hay diversas respuestas y entre otras, una que considero necesario dejar por escrito. Pareciera que se rechaza la osadía de los habitantes pobres rurales de querer vivir en las ciudades, dejar el campo y la alpargata por allá, bien resguardados, pero dispuestos en buscar el bienestar en otra parte, aunque hayan tenido que pasar mucho trabajo y deban luchar y sufrir hasta lo indecible, como lo expresa mejor de lo que yo puedo hacerlo las palabras
de una mujer, Gregoria García, que nos dijo: hasta perdí los dientes haciendo y ayudando en el banqueo para tener un pedacito donde poner mi casa. ¿Por qué no se quedaron en el campo sembrando? Preguntarán algunos que quisieran que la gente de los barrios, los citadinos, vuelvan a su lugar de origen. Hemos oído y leído muchas historias que contestan las múltiples inquietudes de quienes indagamos sobre ese tema. Queremos destacar también y preguntarnos, ¿por qué se da un proceso tan rápido y de tal magnitud donde manifiestamente la gente no se puso de acuerdo? En otro de mis escritos más recientes, yo digo que se trata de una revolución silenciosa. Aunque para la época no teníamos el desarrollo de los medios de comunicación, cuando hubo el gran cambio del país rural al país urbano, parece que la fuerza individual y colectiva de querer cambiar, buscar alternativas a la situación que vivían, al ser suya la esperanza del progreso y quién sabe qué otras cosas, ha sido un poderoso acicate para lograr ese traslado masivo del campo a la ciudad, la revolución silenciosa. Las cifras dan cuenta del cambio de un país con predominancia de gente asentada en el campo, pequeños poblados y una que otra ciudad, a un país, aunque de poca población, todavía estamos por el orden de los 30 millones de habitantes, según dicen, en el que hoy más del 90% del total de la población vive en ciudades. La mitad de esta población urbana se aloja, mal que bien, en las urbanizaciones y viviendas que ellos mismos han construido o hecho construir con sus propios medios en lo que aquí se conoce como barrio. Para finalizar estas palabras, quisiera agregar que en el momento actual seguimos comprometidos con el devenir de los hacedores de barrio. También otros colegas amigos que creemos necesario mencionar en esta ocasión, como son Federico Villanueva y Josefina Baldó, están dando los últimos toques a una publicación que, si Dios quiere, saldrá este año, donde está contenido todo lo que es la habilitación de barrio realizada por ellos. Nos parece importante dejar formulada una pregunta que desde hace mucho tiempo bulle en mi mente. ¿Son los barrios la forma genuina del urbanismo venezolano y del llamado tercer mundo? Aunque en la actualidad no estamos llevando a cabo ni investigaciones ni acciones, por ejemplo yo, sobre el tema de los barrios, quiero reiterar mi profunda admiración por lo realizado por los hacedores y expresar rechazo a diversas formas de menosprecio de la ciudad-barrio y de la gente que vive en ello. Se oportuna la ocasión de agregar unas líneas en torno a su existencia. Nuestros países, lugares de realidades sorprendentes, han producido un paisaje urbano peculiar. Nos atrevemos a decir que los barrios construidos son el nuevo urbanismo en las ciudades contemporáneas de nuestros países, donde millones de personas autoproducen precariamente un lugar el cual satisface la necesidad de obligación de ese lugar urbano. Quizás esto también sea parte del realismo mágico que nos develó García Márquez en sus narraciones. Esos barrios, con sus casas, logran convivir con las costosas residencias de los citadinos que las hacen producir con las más avanzadas tecnologías y creatividad, genialidad de arquitectos venezolanos y extranjeros que participan en su diseño. Como lo repasamos hasta el cansancio, la magia de las infinitas privaciones ha permitido y sigue permitiendo la ciudad-barrio. Gracias a Dios, en nuestros países, la gente no tiene que dormir en la calle, aunque viva en barrios escasamente dotados de los servicios de agua corriente, calle, drenaje, luz, etc. Apostamos a encontrar en un futuro no lejano la síntesis entre el saber popular y el saber profesional. Creemos que esto permitirá un mejor resultado material en los territorios autoproducidos y en las ciudades en general. Nosotros no hemos avanzado en esa línea como lo hubiéramos deseado. Dejamos a los que siguen indagando en esta línea. Me atrevo a mencionar a los que,
creo yo, y dan fe de que van a seguir en esto y que lo están haciendo, como Carmen Ofelia Machado y recientemente Joel Valencia, quien se ha incorporado también como profesor de la facultad. Juan Camilo García, que está por aquí, me ha dicho, y creo yo, a lo mejor, yo sospecho, muchos están dispuestos a seguir agregándose a esta lista, de seguir desde la Facultad de Arquitectura, de la Escuela de Arquitectura, trabajando en esta línea. El día está cercano de ver los barrios urbanos de todos los servicios infraestructurales y equipamientos adecuados a las necesidades actuales. Igualmente podremos encontrar urbanizaciones residenciales inspiradas en los avances y creatividad de los sectores populares. Dejamos en manos de Dios de todos que no falte a nadie un hogar urbano, con todos los avances posibles en cuanto a servicios y equipamientos, no solo agua por tuberías, sino también otros elementos, entre ellos el indispensable Internet, por citar uno de los más requeridos hoy en día cuando no hubo escuelas presenciales. Dejamos nuestra mente vagabundear, elucubrar, esperando que nuestros sueños se conviertan en realidad. Muchas gracias. A continuación, palabras de bienvenida al nuevo académico por parte del presidente de la academia. Tiene la palabra el académico presidente Eduardo Uroz. Distinguida académica Teolinda Bolívar, la Nación, en virtud de la ley de creación de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, ha otorgado a sus pares la inmensa responsabilidad de elegir a nuevos académicos conforme a un estricto procedimiento que usted ha superado satisfactoriamente. Por lo tanto, cumplidos todos los requisitos, habiéndose tomado y manifestado públicamente el juramento de investidura y recibiendo usted la insignia que la distingue como académica y el diploma que da fe de su acto de incorporación, la academia la recibe como miembro de la corporación y le da la más cordial bienvenida. La postulación de un miembro honorario deviene de múltiples canales de la sociedad. Puede ser un reconocimiento presentado por académicos, pero también por muchas otras fórmulas previstas en nuestro reglamento. Nos honra decir que su postulación fue un reconocimiento propuesto por sus colegas académicos. El acto solemne de incorporación comienza por un discurso de presentación. Esas palabras son escuchadas por la corporación con la atención que se debe a la enumeración de virtudes que determinan la dignidad del próximo académico. El académico Alfredo Silento, al presentar su semblanza en este acto, nos relató la vida profesional de una mujer proba, revestida de luces académicas, con profunda sensibilidad social, con la autoimpuesta tarea de dignificar la cotidianidad de una significativa porción de la población de nuestras ciudades, con la capacidad de comprender el barrio, destacar sus valores y evidenciar el tesonero trabajo de aquellos que, venciendo múltiples dificultades, van construyendo un cobijo para sus familias. Este trabajo misionero le ha merecido el reconocimiento nacional e internacional con el testimonio trascendente de sus conocimientos vertidos en abundante material disponible para las generaciones venideras. Expuso usted en su discurso de incorporación la congoja que le producía constatar la escasa voluntad de indagación bibliográfica que evidencian los profesionales que se suceden en la tarea de atender a los barrios en sus múltiples necesidades. La suma de conocimientos hace gigante una investigación con el propósito de atender una tarea que nos ha sido encomendada. La academia está empeñada en difundir conocimiento, crear conciencia de indagación, tanto de la figura anónima de los hacedores de ciudades, de los hacedores de alimentos, de los hacedores de enseres y menajes, de los hacedores
de vida en común plena de solidaridad, así como de las figuras emblemáticas que deben ser paradigma y ejemplo por sus conocimientos, trabajo, vida útil y digna, por su filosofía vital, por sus valores y conducta. La academia, al recibirla en su seno, asume la responsabilidad de ayudarla a visibilizar a los anónimos y de proyectar su trayectoria y conocimiento como adalid de los barrios. La designación de un miembro honorario de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat es una honra que trasciende la medición de su producción profesional, de los cargos desempeñados y el servicio que dan mérito a su trayectoria vital. La designación de un miembro honorario es una distinción que emana de la totalidad de la trayectoria profesional, ciudadana y moral. Es la dignidad que emana de la virtud derivada de procurar el bien usando el conocimiento como sustento de sus acciones. Es la distinción que se adquiere por la suma de reconocimientos de los demás. Este es precisamente el justo precepto contenido en el artículo 8 de la ley que nos constituyó. Para ser designado como miembro honorario se requiere poseer excepcionales méritos en actividades o investigaciones científicas y tecnológicas, culturales y profesionales. Usted representa esa distinción. Ha sido formadora de juventudes a lo largo de su fecunda carrera como investigadora y docente. Ha puesto al servicio de la sociedad sus indagaciones que han estado orientadas a demostrar el valor de la autoproducción de vivienda al barrio, en atención a todos los elementos que lo componen, pero además ha investigado sobre cómo mejorar lo posible y cómo complementar el esfuerzo realizado con una justa contribución en términos de recursos tecnológicos y financieros que superan la voluntad de los autoproductores. Sus investigaciones tienen una característica particular. Las ha realizado con sus alumnos, con ese estrecho y particular trato que Ángel Lázaro Martínez describe con acertado juicio como formación socioafectiva del profesor tutor, indicando que la actividad de asesoramiento requiere de una actitud comprensiva y de la puesta en práctica de habilidades psicopedagógicas, la más de las veces constituidas por rasgos innatos del educador. Desde los inicios de la construcción de ciudades en el territorio que hoy es Venezuela, el urbanismo, con la simpleza del damero, constituyó preocupación esencial de los venidos a construir país. La tierra, bajo la modalidad de adobes cocidos o crudos, la tapia y el bareque, y el esfuerzo de los autoconstructores y tardíamente de alarifes y más tarde albañiles, fueron dando forma a las ciudades, pueblos y caseríos, a los trazos urbanos de cordel y escuadra que distribuían solares vacíos. Al considerar la autoproducción de viviendas aglutinadas en barrios, cabe imaginarse que aquella tradición de procurarse la vivienda es parte esencial de la idiosincrasia nacional. Su discurso me conmovió con su descripción de cómo el hombre rural, al venirse a las ciudades, lo hizo con su voluntad de crear albergue y cómo, enterado de los requisitos mínimos de espacio para hacer vida citadina, procura dotar a su vivienda de dormitorios, baño, área social y cocina. Conocí en mi juventud la vida de un pequeño pueblo del estado Guárico, el Calvario. Pocos lo habrán oído nombrar. Allí todos los habitantes tenían solar y rancho de bareque, y el pueblo una plaza central con el local para el juzgado, el comisario y la policía, un calabozo, la iglesia, el dispensario y la pulpería más grande del pueblo. Los ranchos de bareque variaban en cuanto a tamaño, fundamentalmente por el complemento con canillas. Con los años apareció la vivienda rural construida por el Estado y aquella secular tradición del banco de bareque autoconstruido desapareció. Hoy recuerdo lo que llamábamos un rancho en piernas, que era la configuración de los elementos estructurales, botalones, vigas, viguetas y techos dosados. Quizá esa tradición se trasladó a las ciudades y a los barrios autoproducidos.
Al conocer el barrio desde adentro, como usted se lo propuso, evidenció su humanidad, la idiosincrasia de sus pobladores, sus valores, destacando la solidaridad, lo que consideran servicios esenciales y el esfuerzo por autobrindárselos. Lo cotidiano de la vida, las interactuaciones, costumbres, atractivos y diversión. Usted nos relata cómo, bajo su formación de arquitecto, deja que el barrio le hable. Él es su cliente. Al comprenderlo, sabe cómo intentar satisfacer sus expectativas. Sin embargo, su discurso nos hace ver con qué humildad profesional se dio cuenta que para traducir el lenguaje del barrio necesitaba el concurso complementario de sociólogos y quizá de otros profesionales en la medida que el conocimiento se fuera complejizando. Una importante lección para el ejercicio de nuestra carrera. Necesitamos sumar conocimiento. Nuestras comisiones lo han comprendido y han invitado a otras profesiones a incorporarse como asesores y colaboradores al desempeño de sus tareas. Conocer el barrio la estimuló a convertirse en adalid de su dignificación, del reconocimiento legítimo a sus habitantes, a resolver sus demandas desde adentro. Estimada académica, usted nos enorgullece, es creadora de una escuela, de un modo particular de entender el barrio. La larga lista de sus colaboradores que nos enumeró así lo evidencia. Es tiempo de divulgar sus experiencias y de tomar conciencia de que el modo de atender los barrios que nos ha relatado es un aporte de Venezuela, concretado en su persona a la integración de la ciudad producida y la autoproducida. Es la luz que ilumina el modo de hacer citadinos con dignidad y orgullo a los pobladores de los barrios, y sus enseñanzas jalonan el camino necesario aprendizaje para adherir la causa de su escuela. La academia se honra en recibirla como miembro honorario. Su presencia y de los ya distinguidos miembros honorarios conforman un claustro que da lustre a la academia. Pocas instituciones pueden acudir a la historia sin consultar voluminosos textos o interrogantes frente a la computadora sobre cómo navegar para conocer sucesos antecedentes. Pocas instituciones pueden disponer de un consejo consultivo compuesto de autoridades. Los miembros honorarios son referente permanente a los aspirantes a ingresar en esta corporación y colegas respetadísimos de quienes ya pertenecemos a ella. Desde este momento a su trato en todo acto de la corporación precederá su designación como académica. Esta es la más alta investidura que se otorga a un profesional en atención a sus méritos en el orden de formación, conocimiento, desempeño profesional, trayectoria ética y moral, comportamiento cívico y ciudadano. Académica Bolívar. Sus conocimientos, sus orientaciones, sus consejos perdurarán en su importante obra escrita. Su voz en el seno de la academia será oída con respeto y atención y será norte en los temas que demanden integridad, razonamiento y justa decisión en el cabal cumplimiento de nuestros objetivos corporativos. Al extenderle la más cordial bienvenida, exponemos y reconocemos ante el cuerpo académico presente y los distinguidos invitados y familiares las luces y méritos que emanan de sus conocimientos y recto proceder, conjunto que le otorga la autoridad que le reconocemos. Distinguida académica, esta bienvenida conlleva la responsabilidad de cumplir a cabalidad las obligaciones que nos fueron establecidas en el artículo 2 de nuestra ley de creación. Es nuestro compromiso con la nación, con nuestros centros de formación, con nuestras organizaciones de ejercicio profesional, públicas o privadas, con nuestros empresarios y emprendedores, con nuestra sociedad en sus distintas instituciones, a cualquier nivel de organización o iniciativa, con las generaciones de relevo, con nuestros compatriotas dispersos por el mundo. Esta bienvenida es también una grata acogida en el seno de una corporación de pares, de libertad de pensamiento, de crisol de ideas, de respetuosa retórica y amable dialéctica, de pasión por el desarrollo intelectual, de curiosidad indetenible y avidez por nuevos conocimientos, de voluntad férrea de constituir paradigma y ejemplo. Apreciados académicos y testigos del acto, la academia se congratula en recibir en su seno a la académica
Teolinda Bolívar y le brinda una efusiva manifestación de bienvenida. Muchas gracias. Señor presidente, se ha cumplido el orden del día. Ha concluido el acto. Muchas gracias a todos por su compañía.